Hola, buenas tardes. Me presento. Mi nombre es María José Rodríguez Sánchez de León y soy la actual directora del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. En primer lugar, tengo que agradecer a ASUS que haya tenido la deferencia de invitarme y de invitarnos a colaborar en estas jornadas que nos parecen tan relevantes y tan interesantes. Voy a exponeros un poco cuál es la actitud del comportamiento que viene desarrollando Ediciones Universidad de Salamanca en los últimos tiempos de cara precisamente a todo lo que tiene que ver con la comunicación de unos contenidos que antes formaban parte del sistema tradicional de distribución del libro. Como editorial universitaria que somos, constituimos el órgano establecido por la universidad para servir a la transferencia del conocimiento, es decir, para mediar entre los profesores y los investigadores y, del otro lado, los estudiantes, los lectores o quienes puedan interesarse por aquellas materias que se desarrollan, se estudian, se aplican o se investigan dentro de la universidad. Nuestro catálogo de obras puede dividirse fundamentalmente en dos grupos. Por un lado, lo que entendemos tradicionalmente como libros y, por otro lado, lo que consideramos o entendemos que son las revistas. Tradicionalmente, el sistema de difusión de estos libros y de esta revista se hacía mediante los canales habituales, es decir, a través de los distribuidores que a su vez contactaban con las librerías y nosotros acudíamos como usuarios del libro a esas librerías a comprar un libro sin más, o bien a través de las ferias y otros eventos relacionados directamente con el libro. Es decir, todo tenía que ver con el sistema de distribución del libro que denominamos analógico, el libro convencional, el libro de papel. Pero si bien yo creo que el libro en papel no desaparecerá jamás, es verdad que unido a ese libro en papel, a ese disfrute que tenemos alrededor de un objeto que nosotros tenemos en nuestras manos, se está desarrollando toda una nueva situación de la que nosotros formamos parte. Esa nueva situación ha venido provocada, como no podía ser de otra manera, por el desarrollo, el desenvolvimiento y un desenvolvimiento muy rápido de las nuevas tecnologías. Tanto en lo que se supone el sistema de producción de los libros o de las revistas, como también en el sistema de difusión o de comunicación de los resultados que una editorial tiene de sus propios productos. Ese desarrollo de la tecnología ha supuesto una alteración del trabajo que veníamos realizando incluso los autores. Pero, como digo, también afecta a todo lo que consideramos el sistema de reproducción de los originales, porque se nos ofrecen nuevas posibilidades con las que antes no habíamos contado. Ediciones Universidad de Salamanca ya fue pionera en su tiempo cuando en los premios Reina Sofía, uno de los años, no solamente lo editó en papel siguiendo el sistema convencional, sino que también ofreció un disquete. Desde aquel disquete a los tiempos actuales no ha transcurrido mucho tiempo y, sin embargo, la revolución ha sido sustancial. Ante las posibilidades entonces de llevar a cabo una lectura digital desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del receptor de nuestras obras, ¿qué debe hacer o qué consideramos que debe de hacer una editorial o una editorial universitaria? Lo primero es pensar en la importancia que tiene para los autores, para la investigación, para el alumnado, en general para todos, la difusión del conocimiento. Y es importante que esa difusión del conocimiento se haga de la manera más rápida, más veloz, más constante posible. Es decir, se trata de que llegue al mayor número posible de interesados, de usuarios, y que llegue muy rápidamente y que esos usuarios además tengan la posibilidad no solo de acceder a esas obras de forma individual, sino que también lo pueden hacer mediante algún otro sistema, es decir, mediante el sistema de suscripciones que puedan llevar a cabo sus bibliotecas, las bibliotecas universitarias o no, y que por tanto puedan acceder pronto a
a nuestras publicaciones. Es decir, se trata de conseguir satisfacer todas las posibles demandas del mercado mediante la utilización de esos nuevos recursos o la aparición de las obras en diversos tipos de formato. Eso nos ha llevado a que, por una parte, tengamos que hacer un paso previo al que no todas las editoriales o en el que no todas las editoriales han pensado. Ese paso previo es conseguir los derechos de distribución digital de los libros, es decir, que los autores nos cedan esos derechos, porque si no nos los ceden es imposible llevar a cabo este proceso. Ediciones Universidad de Salamanca lo lleva haciendo desde finales del año 2007, de manera que tenemos lo que nosotros denominamos una e-librería, es decir, una librería electrónica que está preparada para poderse presentar al público con todos los derechos y con todas las de la ley. Además, consideramos que los usuarios disponen de distintos medios para poder acceder a la lectura. Es decir, no solamente utilizamos el ordenador y, por tanto, no solamente utilizamos un PDF, sino que también estamos acostumbrados cada vez más, y sobre todo las generaciones más jóvenes, al EPUB y a los Kindle, a los Kindle, es decir, al formato de Amazon. En consecuencia, lo que estamos haciendo es que la mayor parte de los libros que editamos los estamos simultáneamente sacando en el formato libro, en el formato libro analógico, pero también en EPUB y en MobiPocket, junto con el PDF. Al disponer de esos formatos, el editor va a desarrollar nuevas funciones, evidentemente. Esas funciones pasan porque busquemos una cosa que resulta importante, es quién va a distribuir esos libros que antes nos distribuía el encargado de llevar a las librerías el libro analógico. Es decir, tenemos que buscar un nuevo distribuidor para ese tipo de libro. Ese nuevo distribuidor es lo que se denominan agregadores comerciales. Nosotros desde hace tiempo después de haber hecho un estudio bastante exhaustivo de todos los agregadores comerciales, hemos suscrito convenios con bastantes agregadores comerciales. Eso nos permite que nuestros libros estén situados en librerías y bibliotecas con mucha rapidez al mismo tiempo que sale, y son bibliotecas que de otro modo no comprarían los libros. De hecho, cuando nos hemos reunido con bibliotecarios norteamericanos, nos dicen lo siguiente: para nosotros no es un problema de espacio, tenemos edificios vacíos, con plantas vacías, con estanterías vacías. No es un problema de dinero. Lo que queremos es sencillamente tener el acceso a los libros, porque es cómodo, es rápido, porque la gente lo puede hacer en el momento y porque lo mantienen, como sabéis, en el sistema en la nube. Entonces, a través de estos contratos hemos permitido que esos agregadores comerciales puedan distribuir a todas las bibliotecas a las que se han suscrito a ellos el acceso a los libros de un usuario o multiusuario. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues yo creo que muchas. La primera es que muchos de los usuarios, y yo me considero una usuaria, podemos guardar los libros sin necesitar un espacio físico. Ahora, es verdad que nos sucede lo siguiente. Por una parte está el amor al libro en sí, y yo creo que eso no lo perderemos fácilmente, ¿no? La bibliofilia siempre permanecerá un poco entre nosotros. Pero sí que me doy cuenta, tanto por otros colegas, otros compañeros, como por los autores con los que trabajamos en ediciones, es que lo que vamos acumulando en nuestros ordenadores suelen ser libros complementarios, es decir, no es la versión digital de una obra que tenemos en analógico, o libros que en analógico no compraríamos pero que consideramos útiles y necesarios. Es decir, que nos conviene tener, es decir, necesitamos ampliar nuestra biblioteca, disponer de esos libros que nos bajamos a través de la propia universidad, que nos sirven de consulta. Pues así lo hacemos, por ejemplo,
generalmente con los artículos de revista. Los artículos de revista deben tener una difusión muy rápida porque lo que interesa es que causen impacto también muy rápido. Entonces, ese impacto se consigue precisamente por eso, porque cualquier usuario rápidamente accede a esos libros. Luego, en este sentido, debo mencionar también algo que es importante, que es el sistema que nosotros desarrollamos tanto para las revistas, que tengo aquí, si soy capaz. Cualquiera de las revistas nuestras pueden consultarse, cualquiera de las revistas pueden consultarse online. Uno puede acceder a ellas y estamos intentando por todos los medios que las revistas no solamente podamos conseguirlas a través del PDF, sino que seamos capaces de evitar, en la medida de lo posible, el periodo de embargo. Es decir, antes se mantenía para poder distribuir en papel un periodo durante el cual no se ofrecía el PDF, para que las bibliotecas se suscribieran y además muchas de ellas lo hacemos mediante intercambio. Entonces, ahora lo que estamos pensando es que eso no es tan importante como el hecho en sí de que ese artículo llegue a ese usuario. Por otra parte, hay que pensar también que muchos usuarios, por ejemplo, de Hispanoamérica, nos dicen que no pueden comprar un libro, que ya aquí resulta realmente caro, un libro de 30, 40 euros. Si a eso le sumamos los gastos de envío, realmente para ellos es un disparate. Y para nosotros a veces también. Con lo cual es importante que facilitemos el acceso a esas obras a cualquiera que esté interesado en la materia. Además, obviamente eso consigue que el impacto y la presencia de ediciones no sea una presencia local, sino una presencia nacional e internacional bastante considerable. Y eso hace que nuestros autores tengan ese valor en otros países o en otros continentes o incluso, y también la propia universidad, porque detrás de cada uno de ellos está la universidad como referente de la actividad científica o como referente de la actividad académica. Eso también tiene una consecuencia muy positiva y es que nuestros autores no son mayoritariamente profesores de la Universidad de Salamanca. Es más, la mayoría de nuestros autores no proceden de la Universidad de Salamanca. Es decir, se considera en ese sentido una de las editoriales universitarias, digamos, valiosa, y muchos de los autores que tienen obras importantes o que consideran de cierto valor académico nos las remiten con la esperanza de que se puedan publicar aquí. Ahora bien, ¿qué tipos de obras nos permiten hacer ese tipo de lectura? Yo creo que hay dos tipos de obras. Es decir, por una parte estaría una obra que podemos leer en un Kindle, por ejemplo, que es una obra de lectura continuada. Es decir, bueno, sí, evidentemente suspendemos la lectura durante los periodos de descanso, pero es una obra en la que no solemos pararnos a meditar o a trabajar en alguna de sus partes, a no ser los profesores de la Facultad de Filología. Sin embargo, actuamos de manera distinta con aquellos títulos que nosotros queremos trabajar, es decir, con aquellas obras en las que nosotros queremos intervenir, es decir, queremos subrayarlas, queremos anotarlas, queremos referenciarlas. Por eso, estos nuevos formatos los hacemos pensando en que el comprador, el usuario, pueda anotar, pueda subrayar, pueda escribir en su obra, pueda imprimir X páginas. Curiosamente, cuando hablamos entonces de para estudiar qué tipo de formato necesitamos, ¿necesitamos el formato papel o necesitamos el formato electrónico? Una universidad madrileña, una universidad privada, y yo creo que en eso no influye que sea privada o no lo sea, enviaba a sus alumnos que se matriculaban en una determinada asignatura el contenido de esa asignatura, los materiales de esa asignatura, y lo empezó haciendo en PDF. Y los alumnos le dijeron, por favor, no, en papel, porque si bien querían el archivo para poder luego copiar, manipular y crearse sus propios archivos, para estudiar necesitaban el papel. Y entonces estaban perdiendo un tiempo y tenía un gasto adicional el poder imprimir, el poder encuadernarse sus propios apuntes. Es decir, solicitaban el papel. Digamos que entonces nos planteamos si
el formato interviene en la función para la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? También se dice, y esto yo creo que sí que es cierto, es que las nuevas generaciones, las generaciones más digitales, están ampliando su formación en la erudición y no tanto en el conocimiento. Y buena parte de esto, yo que tengo hijos, lo compruebo con cierta facilidad. Es decir, tienen mucho conocimiento puntual de cosas concretas, pero han desarrollado quizá menos, lo hacen más, claro, mediante el estudio habitual, el sistema de conocimiento en profundidad y el desarrollo de las capacidades lógico-argumentativas. Es decir, que a veces interesa más esa erudición o esa puntual información que acumulamos que el conocimiento en profundidad y bien fundamentado de aquello que realizamos. Evidentemente hay otra cosa muy importante que no debemos obviar, y es que estos formatos tienen una gran ventaja en cuanto a la portabilidad. Nos podemos ir de vacaciones y antes nos llevábamos 5 o 6 libros en la maleta para una semana. Aquello no había quien, claro, y lo multiplicabas por 2 o 3 que nos íbamos y casi iba una maleta con libros. Ahora nos podemos llevar algo muy cómodo que usamos incluso en un trayecto muy corto, porque a veces en el trayecto corto, por no cargar con el libro que pesaba mucho, tampoco te lo llevabas. Una de las cosas que yo creo que tenemos que considerar son las consecuencias de todo este sistema. Yo creo que tiene consecuencias en varios niveles. Uno de los niveles sería el de la lectura. El de la lectura en el sentido de que la lectura parece ser que se realiza de forma más lenta en los ordenadores a pesar de lo que pudiéramos pensar, o en lo que llamamos lectura diagonal, es decir, vamos buscando algo muy concreto y entonces, como decía antes, no se medita tanto el texto completo, ¿no? Vamos buscando, o lo hacemos mediante un sistema de búsqueda. Busco a ver si en este libro hablan de tal autor o de tal tema y lo que quiero es cierta rapidez. Falta en ese sentido la interpretación, o sea, dedicamos menos tiempo a la interpretación de aquello que leemos en los formatos digitales frente a la interpretación que se hace sobre el papel. Parece ser, o eso dicen los neurólogos, que se trata de una cuestión de orden fisiológico o neuronal. Es decir, que el aprendizaje nosotros lo desarrollamos de la forma lineal y espacial. La verdad es que yo cuando he leído esto me retrotraigo a los tiempos en los que he pasado oposiciones, exámenes, etcétera. Efectivamente así era, y el sistema este de esquemas que nos hacíamos para poder enfrentarnos a las preguntas de examen era el que nos permitía recordar. Yo sé que aquí había algo más, aquí me falta algo, o mucho más cuando los libros, los de arte, ¿no? Otros libros o así, decíamos aquí, recuerdo que en esta página, aparte de esto, hablaba de otra cosa, con lo cual recuerdo así. Es verdad, además, que por lo que parece hay una relación entre memoria y visión, de manera que se conectan el hipocampo izquierdo con el hipocampo derecho y eso permite que de ahí sea más fácil de recordar aquello que canalizamos de esta manera. Ahora bien, eso desde luego yo creo que ni invalida, ni impide, ni lo contrario. Una de las cuestiones que también genera problemas o genera preocupación es qué hacer con nuestras obras de estos autores que quieren que le demos un valor, quieren que difundamos sus obras, pero también quieren que les demos un valor. Entonces, ¿ponemos DRM para facilitar la copia o no ponemos para impedir la copia, es decir, que aparezca de cualquier manera y se distribuya de cualquier manera, o no ponemos DRM, con lo cual algún usuario dice esto no hay quien lo soporte, lo dejo? ¿Qué precio le ponemos a esos libros? Algunos autores se han indignado, no con nosotros, pero sí con otras editoriales, en este caso comerciales, porque han puesto un precio baratísimo a su libro simplemente por entrar en los niveles del comercio digital. Y decían, hombre, que yo esté 5 años con un proyecto de investigación y ahora mi libro cueste 3 euros, me ofende. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar ciertos equilibrios entre unas cosas y otras. Ahora, realmente, a la hora de poner precios a los libros, se está yendo al 50% más o menos.
Y el último aspecto que creo es el que más tiene que ver con todo esto es todo el proceso de comunicación. De qué manera nos ha alterado en lo que es la comunicación. Y un aspecto muy importante y que no pongo aquí por no entretenerme, es que podemos hacer obras no cerradas, obras en continuo dinamismo, obras que se completan y se complementan día a día o periódicamente. Unas con una periodicidad muy rápida, otras con una periodicidad más lenta. Es decir, un manual universitario que todos los años los profesores que se encargan de cada uno de esos capítulos dicen espérate que voy a actualizar la bibliografía, no hay problema. O obras que constantemente los autores van incluyendo, como es el caso de nuestro Dícter o nuestro Diciomed, todos los días van incorporando información nueva. También es verdad que a través de las redes sociales debemos comunicar lo que hacemos. Es una forma de contactar con el usuario, para bien y para mal, ¿no? Creo que es un enriquecimiento mutuo. Quien accede a las redes sociales va buscando esa información que nosotros le podemos facilitar en un lenguaje mucho más accesible. No somos una editorial que estamos al margen de la realidad, sino que formamos parte de ella. Y además interactuamos con entre nuestros autores, la editorial y nuestros usuarios. Es una lectura compartida, son unos intereses compartidos. Está bien que sepamos qué nos demandan los alumnos, qué manuales echan de menos o qué echan de menos en un manual de un profesor que a lo mejor hubiera sido excelente si hubiera incorporado más ejercicios, pongo por caso. Es decir, que de alguna manera lo que estamos procurando es nuevos formatos para acceder y facilitar en su medida el acceso a todas las obras y el conocimiento que se genera y al mismo tiempo facilitar la comunicación y la difusión de esas obras. Nada más, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. O comentario. Un comentario, bueno, una serie de preguntas, porque yo como usuario últimamente de Kindle y iPad, pues me encuentro con el problema de que a veces te apetece leerlo por algunas circunstancias en papel, pero no hay una opción de que tú lo puedas tener también en digital por un precio más o menos módico, de que saliera en papel y de alguna forma tuviera un código que te lo pidiera. Estamos trabajando, mira, en principio se pensó en el sistema inverso, ahora es que estamos trabajando y todavía no hemos suscrito un convenio, un acuerdo con una empresa. Pero antes pensábamos, quien se compre el libro en papel puede comprar el DVD o el PDF por un precio razonable. Ahora estamos pensando en ofrecer el sistema inverso, es decir, quien compre el PDF puede tener acceso al libro en papel por un precio razonable, porque realmente estamos viendo la conexión entre unas cosas y otras, y me parece absolutamente necesario, claro. Y luego la facilidad de, pues, no sé, tienes el iPad, tienes el Kindle, tienes el teléfono, la posibilidad de que haya, con la compra de un libro electrónico, que tú lo puedas leer en el dispositivo que quieras. Por ejemplo, Kindle creo que sí lo admite a través de su aplicación. Tú lo puedes leer en el ordenador o lo puedes leer en tu iPad. Sí, que tú hagas una compra en cualquiera, compras la obra con independencia del formato, entonces tú puedas descargártelo una vez, por ejemplo, en cada uno de los formatos. ¿Eso lo tienen previsto? Lo tenemos pensado, pero ejecutado no. Nada más, solamente era eso. Gracias. Hola, estoy aquí detrás de... Hola. Yo creo que el problema que tienen los servicios de publicaciones es bastante serio, porque las cosas no van precisamente en favor de la publicación en papel. Estamos hablando de cosas publicadas que sean mayoritariamente simplemente texto, pero ¿qué ocurre con manuales técnicos donde la iconografía, incluso muy pesada, es muy importante? Yo lo estoy pensando, el manual de microbiología típico, no hay comparación verlo en un iPad a cómo se ve en papel, aunque a mí me guste mantener en las manos el texto en papel. Pero se pueden hacer obras en multiformato, es decir, hay una parte escrita y otra parte que tú te puedas o bien descargar y demás, que tú puedas consultar, pues eso, unas moléculas que se mueven.
Sí, que sí. yo necesito ver eso, que esas moléculas efectivamente se mueven. Pero a la hora de tener una cierta variedad de manuales técnicos, por ejemplo de biología, no hay comparación entre tener que cargar con ellos físicamente a llevarlos en un instrumento como el Pero iPad. lo estamos haciendo, tenemos proyectados algunos manuales que responden a esta intención, ¿no? Es la idea de que, aunque sean de humanidades, yo creo que no afecta aquí tanto a la disciplina, haya un texto explicativo y a partir de ese texto explicativo haya un nexo con, eso es lo que tú me estás diciendo, unas ilustraciones de, yo qué sé, médicas o clínicas o biológicas, ¿no? Y que se pueda acceder igualmente, que tú te lo puedas descargar. Ya muchos alumnos van con el portátil a clase, ¿no? Por ejemplo, los e-books que acaba de proponer Apple recientemente, es que no hay comparación, o sea, es por ahí por donde van las cosas. Desgraciadamente para sistemas más antiguos, que también tienen su gracia, ¿no? Sí, pero en eso estamos trabajando, en sistemas activos, o sea, que no se trata solamente de pasar, a lo mejor no me he explicado bien, un libro analógico a un formato digital y simplemente es reproducirlo tal cual, sino que existe la posibilidad de generar obras solo en formatos digitales porque tienen unas posibilidades que no tiene el libro. Pero eso yo no creo que sea el fin de las editoriales, sino la reconversión de las editoriales. Yo creo que los que tienen problemas son los distribuidores del libro analógico hoy en el mercado. Esos son los que están sufriendo, además del librero en alguna medida. Pero sobre todo el distribuidor del libro analógico. Las editoriales, en la medida en que, es que no me quiero entretener porque vienen otros compañeros, pero nosotros tenemos obras de ese tipo, donde se puede ver, por ejemplo, simultáneamente qué usuarios hay en todo el mundo utilizando la misma plataforma. Y de hecho, una obra de biología le encargué a un profesor de esta universidad. No te lo digo. Sí, por favor.